Primero vamos a escuchar entonces a Carlos Boneta, al embajador Veloso y a Lucio Castro. Luego vamos a tener un rato para preguntas. Carlos, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo había preparado algunas líneas a partir del documento que publicó Osvaldo en Techín y algún conocimiento de unas charlas que he tenido el gusto de mantener con él. Creo que esta presentación ha sido excelente. Yo tengo la mala o buena costumbre de que escribo algo y después estoy muy influido por el contexto y cambio sobre la marcha lo que voy a decir. Y como decía ese viejo filósofo, antes de hablar voy a decir unas palabras. Las palabras son de excelencia porque lo que nos presentó Osvaldo. Comparto totalmente todo lo planteado, creo que todo el panel de comentaristas lo va a hacer, pero me parece fundamental hacerlo aquí en Argentina hoy. Y como soy joven y rebelde, me permito ciertas libertades de discurso no convencional, digo cosas que no son bien vistas, pero creo que se acercan un poco a ese fantasma que siempre buscamos, esa zanahoria que llamamos realidad. Y me refiero a esto. El país está inmerso en la nanocoyuntura. El largo plazo en la Argentina es la coyuntura. Y lo que está planteando Osvaldo es un mensaje excelente, integral, sobre toda una agenda que tendríamos que plantearnos. Osvaldo ha hecho una excelente síntesis de los elementos centrales. Yo me permitiría simplemente agregar, tratar de complementar algunos puntos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, pero hay algunos que vienen de mi propia experiencia. Hablábamos con Alieto recién de la generación pre-PAMI. Yo soy un distinguido miembro de la generación pre-PAMI, entonces recuerdo un joven con pelo largo tipo Roberto Carlos, pero no cantaba yo en esa época, en los 70, publicando en revistas en la Argentina, semanarios y demás, que China era fundamental, que nos teníamos que vincular con ellos, que podíamos exportar alimentos, que iba a ser una gran potencia, que Asia iba a crecer. Intuición, la Madre María, alguien me iluminó, no era conocimiento, el conocimiento vino después y de allí surgen algunos elementos que voy a destacar por el trabajo de Osvaldo y que trato de complementar en dos dimensiones. Una que no puedo más que citar, no voy a hacer otra referencia, no tengo tiempo, que es el tema del conocimiento. Este es un viejo discurso de todos aquellos que estamos trabajando desde hace décadas con Asia, aquí en toda la región. El problema de la falta de conocimiento del otro. Y esto implica un salto, un caminar desde una matriz, desde un cántaro occidental, ombligocéntrico, a otro de la misma potencialidad, pero que tiene muchos elementos de distinción. Es el tema cultural. Es, por ejemplo, plantear no solo cambio. Hoy estamos presos del cambio y de una velocidad de cambio exponencial que nos dificulta la aprehensión y la intelección y por lo tanto la acción sobre ello, sino de la continuidad. China, ¿en qué cambia y en qué continúa? Y el continuar viene de su visión del mundo, de su cultura, que también está cambiando, pero tenemos que conocer ese aspecto para poder operar nosotros. El segundo elemento fundamental es la visión a futuro, inexistente en este país, en conjunto, no en personas o en entidades. Recién Félix se planteó muy bien y muestra cómo aquí hay una visión de futuro, además la de Osvaldo. Y en ese sentido, entonces, lo que voy a decir muy rápidamente, está pensado en cómo complicar el juego, pero complicarlo para enriquecerlo porque son elementos que me parece que tenemos que tener en cuenta, además de esta riquísima agenda que planteó Osvaldo, en términos de los próximos 10 años. Complejidad es el nombre de la nueva cumbia no villera, sino globalizada. Y tenemos que, de alguna manera, incorporarlo. O como decía Romero Brest hace años, en un famoso librito sobre cultura, cómo contribuir a la confusión general. Pero cómo contribuir
al revés, ¿no? Es un mensaje tipo de chiste argentino, tratando de aclarar. Bien, ¿qué puntos muy rápidos quiero citar? De gran coincidencia. El tema de Asia como sistema, esto es clave. Estamos hablando de China, en el documento de Osvaldo está claro y él lo ha citado, pero quiero enfatizar esto. Asia es un sistema que ahora tiene centro en China. Pero la Biblia, después de la Segunda Guerra, la Biblia asiática empezaba y en un principio fue Japón. Y ahora no solo Japón y China, sino todo el contexto del sudeste e India, que está brutalmente penetrando y tratando de vincularse. Entonces, hoy hay un cambio estructural en Asia, eso no lo pude referir a Osvaldo, no tuvo tiempo, en el cual ustedes tienen, y voy simplemente al cambio desde el punto de vista económico, científico-tecnológico, un primer triángulo arriba de inputs que vienen de las industrias de alto nivel, de alta gama, en investigación y ciencia y tecnología japonesas, vinculado con toda una masa cada vez creciente y cada vez más asertiva de empresas chinas y vinculado abajo como proveedor de productos intermedios, partes y componentes del sudeste asiático. Por lo tanto, cuando uno va a hacer un plan estratégico para, aunque sea con China, como va a tener competidor, va a querer entrar, que es un tema que también planteó Osvaldo, en los circuitos de las cadenas de valor, tiene que tener muy en cuenta esto y su dinámica de cambio, que es altísima. No puedo elaborar más sobre este punto. Planteó el tema de los acuerdos de libre comercio. Como planteó él, hasta el 90 Asia se integró vía mercado y conducción y apoyo de los países. Pero entre el 2000 y el 2010 hubo un Big Bang de acuerdos. Yo para mantener esto tengo que leer todos los días, hay un acuerdo nuevo que se está gestando dentro de Asia o Asia con América Latina o con otras regiones. Esos acuerdos tienen una dimensión que yo no tengo tiempo de referir ahora, pero tenemos el de ASEAN más China, el de ASEAN más Japón, luego se está hablando de un ASEAN más 3, que sería China, Corea y Japón, que es mucho más difícil por las internas históricas que hay entre las tres grandes, pero se está planteando. Se está planteando un ASEAN más 6, o sea, estos más los anglosaxos del barrio, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y después está APEC, que es el proyecto transpacífico que ha promovido mucho Estados Unidos, donde también estaría Estados Unidos, todo el grupo NAFTA, ¿no es cierto? Y los actores latinoamericanos que ya están. Entonces, estamos hablando, cualquier dato de estos son 30% del PIB mundial o 20 y pico % de la población, son dimensiones que, como tú decías hoy, es difícil de conceptualizar. De eso parte ya está, ya es activa, parte es difícil que salga, pero algunos de ellos pueden salir y nosotros en Mercosur estamos mirando el partido como desde una lejana población en medio de la Pampa o en el norte argentino. Hay un cruce del Pacífico que ya se está dando. Hay, en mi visión, una articulación tipo lo que decíamos la rueda del hub and spoke, el centro de los rayos, donde están China y Japón, y ahora India como tres grandes centros, una serie de rayos que ya cubren muy bien Asia, donde, por ejemplo, Singapur es un segundo centro de distribución, pero estos rayos ya cruzaron el Pacífico. Y ya está Chile integrado en esto, en una especie de Singapur latinoamericano, Perú, que está corriendo como loco atrás. Y ahora aparece algo que no tuvo tiempo Osvaldo, que sí lo tiene el documento, que citó, el arco andino, es una nueva configuración que va también a la división y la fragmentación y las dificultades de articulación intralatinoamericanas que tenemos que plantear para, como bien plantea Osvaldo, poder articular esto en un ejercicio consensual. Cada vez es más difícil porque cada vez más América Latina tiene divisiones muy importantes en términos de inserción internacional, de estructura, de intereses, de ideología, etcétera, etcétera, que nos lleva a que ese ejercicio sea muy difícil. Pero Mercosur en particular, que nos interesa a nosotros, como ustedes saben, un acuerdo acá se pasea con India aumentado, ahora un acuerdo del sur-sur de preferencias, donde aparece Malasia, Indonesia y algún otro país, pero de ahí no avanzamos.
Y el desafío de pensar un TLC con China, o el TLC con Japón, o el TLC con ASEAN, no está realmente estudiado, no está consensuado. Tampoco están consensuadas las políticas que naturalmente tendrían que surgir de Mercosur hacia terceros mercados. Y acá estoy hablando de los esfuerzos hasta ahora infructuosos, hasta donde yo sé, de articulación argentino-brasileña en primer lado, pero luego con Uruguay, con Paraguay, en los mercados de alimentos, agropecuarios y demás en Asia, que nos parece una cosa fundamental. Mercosur, cuando se planteó Europa, iban en paquete, conjunto y con comisiones combinadas. Si yo soy un lector en China o Asia, yo veo que llega el presidente de Brasil por un lado, a los 4 meses el presidente de Argentina, a los 6 meses el presidente de Uruguay, y después hablamos de Mercosur. Los hechos son una cosa, el discurso es otra. Bien, son todos elementos, obviamente, para trabajar. Yo estoy haciendo con un planteo sobre algunos de los elementos que están planteados aquí. ¿Cuánto me queda? ¿3 minutos? ¿4? Casi nada, pero... Casi nada. Bien, entonces, ¿cómo modificar el intercambio? Entonces, de toda esta lista elijo un punto que me parece clave, que Osvaldo incentivó, que es el tema de las cadenas de valor, y como dicen los mexicanos, pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo entramos a esto? Está lo que muy bien planteó él, y se ha planteado ya claramente, todo lo que es elaboración con agregado de valor de las cadenas de productos alimentarios y demás. Eso es un ejercicio desde ya que tenemos que hacer. Pero si nosotros miramos a futuro, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? Tenemos el siguiente fenómeno. Lo que fue la Sagrada Familia en producción, ciencia y tecnología en los 80, 90, ha mutado a otra cosa. Hoy es nanotecnología, el cogno, las tecnologías y la información de conocimiento y la biotecnología. Y acá hay posibilidades, por lo menos para algunos países de América Latina, y si sumáramos esfuerzos, podríamos multiplicarlo. En Argentina en particular, biotecnología aplicada a alimentos, y después servicios. Y la otra cosa es, cuando estamos mirando esto, por un lado miramos la dinámica, pero por otro lado tenemos una visión estática. Me explico. ¿Qué es lo que tiene como objetivo central China para los próximos 20 años en términos de por dónde le va a ir? Pasó de cierto tipo de producción hoy a automotores, tecnología de punta en TICs, ¿no es cierto? Y algunos otros sectores. Bien, ¿qué tiene para la próxima? ¿Qué tiene Japón para la próxima? Los dos creo que van a coincidir, y acá termino porque tengo muchísimos más elementos, pero en dos cosas. Clase media mundial está aumentando y está aumentando en su propio país. Un elemento del futuro plan estratégico chino es dar servicios, mejorar la calidad de vida en China. Esto implica industrias para el bienestar de la clase media, que lo demás es exportable. Japón ya lo tiene totalmente planeado para los próximos 20 años. El otro elemento obviamente es clima, industrias verdes. Japón, líder en esto, China está siguiendo, por la erosión que tiene, toda la contaminación, está siguiendo ese esquema. Dos ejes. Todo lo que es TICs va a seguir y el otro tema es energía. Ahí tienen una agenda de desarrollo para China para los próximos 20 años. ¿Cómo nos ubicamos nosotros a función de esa agenda? Quiero dar simplemente, entonces terminé, un ejemplo de cómo tratar de vincular qué está pasando con el otro, interpretar cómo ve el otro las cosas y además pensar en el contexto de las interacciones y pensar en esquemas, por lo menos para nosotros, de infinito plazo, como serían 10 años. Déjenme terminar con una referencia taoísta. Yo creo que la sabiduría china tradicional en 2 líneas vale más que un texto de 350 páginas y creo que es muy propio para este ejercicio. El que estudia y no reflexiona se hunde en la confusión. El que reflexiona y no estudia no puede superar la complejidad. Y el segundo, que es el momento, el problema para Argentina, cuando una actividad satisface las necesidades de la sociedad, la acción tiene entonces éxito.
Cuando un proyecto se ajusta a los tiempos y llega al momento justo, este es tan preciso que no permite ningún respiro. Gracias.